Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mi hijo me escupió en la cara y me dijo, paga el alquiler o vete. Y entonces yo. Me llamo Ellen Williams. Tengo 68 años y siempre he creído que la familia es un refugio, un lugar sagrado donde se encuentra apoyo incondicional, un amor que nunca falla. Desde muy joven, esta idea me ha guiado. Toda mi vida he trabajado incansablemente para criar a mis dos hijos, Michael y Sarah. He tenido varios trabajos esporádicos, a veces varios a la vez, para que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban, para que pudieran ir a la escuela, comer bien y tener ropa decente. He priorizado sus necesidades por encima de las mías, he sacrificado mis sueños y deseos, todo sin quejarme jamás. Su futuro siempre ha sido mi prioridad. Quería que tuvieran una vida mejor que la mía, que no les faltara nada, ni siquiera lo que yo jamás podría tener. Nunca conté mis horas, ni el precio que pagué física y moralmente, con tal de que mis hijos estuvieran seguros y felices. Creía, con todo mi corazón, que este amor, esta abnegación, siempre sería reconocido y respetado. Que mis hijos sabrían, algún día, todo lo que había hecho por ellos. Pero una tarde de otoño, todo lo que creía saber sobre mi hijo Michael se derrumbó en un instante. Michael ya tiene 42 años. Era un niño dulce y sensible, un hijo cariñoso. Un buen hombre, o eso creía yo. Desde pequeño, tenía esa mirada tierna y esa escucha atenta que me tranquilizaba. Amaba a su hermana, amaba a su familia. Habíamos superado juntos las tormentas de la vida. Pensé que con el paso de los años, nuestro vínculo se fortalecería. Esa noche, llegó tarde a casa. El cielo ya estaba oscuro, la tenue luz de la farola proyectaba sombras extrañas en la sala. Michael tenía el rostro cerrado, evitando mirarme a los ojos. Tenía los hombros tensos, como si llevara un peso inmenso. Su esposa, Emily, no estaba con él. Su ausencia acentuaba aún más la tensión en el ambiente. Me acerqué con la dulzura que siempre había usado para calmar el dolor y el cansancio de mis hijos. Michael, ¿cómo estuvo tu día? Pregunté, intentando sonreír. Me miró, pero en lugar de su mirada habitual, solo vi frialdad, dureza, una distancia nueva y aterradora. Era como si ya no lo conociera. Sabes muy bien por qué estoy enojada, mamá. Me quedé allí paralizada, con el corazón dolido. No entendía. Esa ira ardiendo en sus ojos, esa amargura, ¿qué había hecho para merecer esto? El alquiler, lleva 2 meses atrasado. Tienes que pagarlo o irte. Sentí que se me cerraba la garganta y se me quebraba la voz. Michael, ya no tengo más recursos. Tu hermana me ayuda un poco, pero no es fácil. Intenté razonar, explicarle mi situación, apelar a su compasión, a su corazón de hijo. Pero lo que pasó después, nunca lo olvidaré. Caminó hacia mí, con el rostro endurecido, las facciones tensas por la ira y quizás la frustración. Sin una palabra de disculpa, sin una mirada de ternura, le escupió a su madre en la cara. El líquido frío me resbaló por la mejilla, y en ese instante, sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Toda mi vida, todos mis sacrificios, toda la ternura que le había brindado, parecían haberse evaporado de golpe. Mi propio hijo, a quien había criado con tanto amor, acababa de tratarme como a una extraña, como a una carga, como a una carga. Continuó con voz dura y aguda. Paga el alquiler o vete. No tuve más palabras. No tuve más fuerzas. Permanecí inmóvil, con el corazón hecho 1000 pedazos. Esa noche, me refugié en mi habitación, tras la puerta cerrada, como si el silencio pudiera protegerme del mundo. Las lágrimas fluyeron durante largo rato, lágrimas de incomprensión, dolor, humillación. Estas lágrimas reflejaban todas las heridas invisibles que había acumulado a lo largo de los años, pero que nunca quise mostrar. Me sentí sola, abandonada, traicionada por quien más había amado a nada. Los días siguientes fueron de una soledad aplastante. Michael y Emily habían cortado toda comunicación. Mis llamadas no recibían respuesta, mis mensajes no recibían respuesta. Estaba sola, abandonada a mi suerte en esta casa que había construido con tanto amor y sacrificio.
Cada habitación parecía susurrar recuerdos, las risas de los niños, las cenas que compartimos, las noches de preocupación y esperanza, pero ahora, estas paredes solo resonaban con el vacío y el silencio. Vagué sin rumbo por la sala, la cocina, el dormitorio donde había visto crecer a mis hijos, como buscando una presencia invisible, una mano tendida que nunca llegaba. La casa ya no era un refugio, sino una prisión. El abandono me pesaba en el corazón, un peso que nunca imaginé que algún día llevaría. Ante esta situación, sabía que no podía quedarme allí indefinidamente. Pero a los 68 años, con una pensión modesta que apenas cubría mis necesidades, encontrar una vivienda asequible era una auténtica lucha. Los alquileres en el barrio habían subido en los últimos años, y mis ahorros se derretían como la nieve al sol. Tuve que vender algunas pertenencias, recuerdos acumulados durante décadas, mi viejo piano, una colección de libros que tanto amaba, joyas que heredé de mi madre. Cada venta era un dolor de cabeza, una pequeña muerte simbólica. Sin embargo, aunque la angustia y la humillación amenazaban con asfixiarme, algo en mi interior se negaba a ceder. Una fuerza, tenue pero decidida, emergía de aquella noche oscura. No estaba lista para desaparecer ni para ser aplastada por el dolor y el rechazo. No se trataba solo de supervivencia material, sino de dignidad, orgullo y la voluntad de recuperar mi lugar en este mundo. Una mañana, tras una noche casi sin dormir mirando al techo, me senté en el borde de la cama, con el corazón apesadumbrado, pero la mente repentinamente despejada. Había alcanzado un límite interior. Algo dentro de mí se había roto, pero algo más profundo acababa de despertar. No podía quedarme allí, consumiéndome en silencio en un entorno que se había vuelto hostil. Ya no podía esperar a que mi dignidad se restaurara, tenía que recuperarla yo mismo. Así que marqué el número de una mujer a la que hacía tiempo que no veía, pero cuya voz siempre me había tranquilizado. Linda Morgan. Una amiga de toda la vida, casi una hermana en espíritu. Nos conocimos hacía más de 30 años, cuando nuestros hijos aún estaban en primaria. Siempre había sido una persona vivaz, directa e increíblemente generosa. Me preocupaba que se hubiera olvidado de mí, o peor aún, que hubiera oído los chismes. Pero después de 2 timbres, su voz familiar resonó en mis oídos. ¿Ellen? Dios mío, Ellen. ¿Eres tú? No pude hablar de inmediato. Me temblaban los labios y tenía la garganta apretada. Pero ella lo entendió sin necesidad de decir una palabra. Ven. Ven enseguida. Mi casa está abierta, como siempre. Cuando llegué a su casa, con la maleta en la mano y el corazón roto, me recibió como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Me abrazó fuerte, largo rato, y simplemente susurró. No estás solo. Nunca has estado solo. En casa de Linda, encontré un poco de calidez humana. No era gran cosa, una habitación de invitados un poco desordenada, comidas sencillas pero preparadas con cariño, pero era un refugio. Mejor aún, era un lugar donde podía respirar sin miedo a una mirada de desprecio. Me escuchaba sin juzgarme, me dejaba llorar sin intentar escapar. Pero muy pronto supe que no podía acomodarme a la comodidad de la dependencia, por muy dulce que fuera. Necesitaba más. Más que un techo, más que ternura. Necesitaba volver a valerme por mí misma. Tenía que recuperar mi autonomía. Reconstruir mi dignidad. A mis casi 70 años, esto podría parecer una locura. Muchos habrían dicho, descansa. Disfruta del poco tiempo que te queda. Pero eso no va en mi naturaleza. Había visto y experimentado demasiado como para resignarme a volverme invisible. Así que empecé a buscar trabajo. Todos los días, después del desayuno, me sentaba frente a la computadora de Linda y enviaba solicitudes. Llamaba. Me entrevistaban. A menudo, me decían. Tienes mucha experiencia, pero buscamos a alguien más joven. O también. Entiendes, la posición es muy física. Cada rechazo era una bofetada, pero me negaba a dejarme vencer. Con cada rechazo, me levantaba con un poco más de determinación. Me recordé a mí misma que había logrado trabajos mucho más exigentes. Había criado a 2 hijos con un sueldo de cuidadora, había compaginado turnos de noche con la asistencia a la Asociación de Padres y Maestros. Si había sobrevivido a eso, sin duda podría sobrevivir a una serie de no. Un día,
Sonó el teléfono. Era el director de una pequeña biblioteca pública ubicada en un barrio tranquilo, lejos del centro de la ciudad. ¿Señora Williams? Vi su expediente. Creo que su perfil sería perfecto para nosotros. No podía creer lo que oía. A la mañana siguiente tomé un autobús y conocí a la directora, una amable mujer llamada Grace Holloway, de pelo canoso y gafas con montura dorada. Me enseñó la biblioteca, modesta pero llena de encanto, estanterías de madera, una tranquila sala de lectura, un pequeño rincón para niños y, sobre todo, ese reconfortante olor a libros antiguos. No se paga muy bien, me dijo. Pero aquí se vive tranquilo. Necesitamos a alguien confiable, alguien cálido. Alguien como tú. Acepté sin dudarlo. Este trabajo, aunque modesto, me devolvió el ritmo. Un sentido de propósito. Me levantaba cada mañana con un propósito. Conocí a lectores habituales y escuché a niños hablar de sus libros favoritos. Volví a ser útil. Me sentí viva. Ya no era solo una madre rechazada ni una mujer mayor. Era Ellen Williams, asistente de biblioteca, ciudadana, una mujer que luchaba por salir adelante. Y aunque mi corazón todavía llevaba las cicatrices de lo que Michael me había hecho, sentí que algo florecía nuevamente dentro de mí, el orgullo de existir, a pesar de todo. Unas semanas después, mientras caminaba a casa desde la biblioteca, cansada pero extrañamente en paz, sonó mi teléfono. Era un número que sabía de memoria, aunque hacía mucho que no lo veía. ¿Sí? Mi hija menor. Mi dulzura. La que, desde pequeña, sintió las emociones de los demás como si fueran suyas. En cuanto contesté el teléfono, percibí tensión en su voz, una tristeza mezclada con cariño contenido. Mamá. Solo esta palabra, pero cargada de infinita ternura. Me senté en el borde de la cama en la habitación que Linda me había prestado, con el corazón latiendo con fuerza. Mamá, siento mucho lo que está pasando con Michael. Debería haberte llamado antes, pero no sabía qué decir. Hizo una pausa, como si dudara en abrir una puerta dolorosa. Michael está pasando por un momento muy difícil. Perdió su trabajo hace meses. No se lo ha contado a nadie. Ni siquiera a Emily. Finge ir a trabajar cada mañana para evitar enfrentarse a la verdad. Está atrapado en una espiral de vergüenza y de ira. Ya no puede dormir. Está irreconocible. Se ha perdido a sí mismo. Y entonces su voz se quebró. Pero él te ama, mamá. Te ama profundamente, aunque ya no sepa demostrarlo. Me quedé en silencio unos segundos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, una mezcla de esperanza y dolor. Una parte de mí quería gritar, ¿cómo puede el amor escupirte en la cara? Pero otra parte, más sabia, sabía, a veces el sufrimiento distorsiona los sentimientos más sinceros. A veces, quienes amamos se ahogan, y, en su pánico, incluso golpean la mano que intenta salvarlos. Colgué, contemplando la suave luz del atardecer. Y esa noche, Linda me miró largo rato y luego simplemente dijo: Nunca has sido de los que se dan por vencidos. No con sus hijos. Y tenía razón. Así que, con el apoyo de Linda y Sara, decidí reconectarme con mi hijo. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nos encontramos en un pequeño y discreto café a las afueras del centro. Era un día frío. Michael llegó con unos minutos de retraso. Tenía el rostro demacrado, sus rasgos marcados por la ansiedad. Tenía la ropa arrugada, la mirada cansada. Había envejecido 10 años en pocos meses. Se sentó sin decir palabra. Sin sonreír. Solo una tensión palpable entre nosotros. Un silencio que ni el tintineo de las tazas ni el murmullo de los demás clientes pudieron romper. Al principio no dije nada. Lo dejé respirar. Poco a poco, solté los muros que había construido a su alrededor. Finalmente, después de largos minutos, susurró: No sé por dónde empezar. Bajé la mirada lentamente y luego volví a mirarlo. Empieza con la verdad. Por mucho que duela. Tragó saliva. Y de repente, sus hombros se desplomaron. La máscara se quebró. Apoyó las manos sobre la mesa, juntándolas como un niño que busca refugio. Mamá, lo siento.
Perdí mi trabajo hace meses. La empresa donde trabajaba cerró uno de sus departamentos de la noche a la mañana. No tuve fuerzas para decírselo a Emily, ni a nadie más. Me daba vergüenza, vergüenza de dejarte venir a vivir con nosotros, cuando ya ni siquiera podía pagar la renta. Estaba enojada conmigo misma, pero te la devolví. Y entonces rompió a llorar. Sollozos de verdad. Desolados, descontrolados. No los sollozos de un hombre adulto, sino los sollozos de un niño herido y perdido. Lo vi llorar, y a pesar de todo lo que me había hecho, de todo lo que había sentido, mi instinto maternal se apoderó de mí. Mi amor por él no había muerto. Estaba maltratado, desfigurado, pero no muerto. Me levanté, rodeé la mesa y lo levanté. Se desplomó sobre mí, como solía hacerlo cuando le asustaban las tormentas de niño. Le susurré. Hijo mío, somos una familia. Nada es más importante que el amor y el perdón. Superaremos esto. Juntos. Él asintió contra mi hombro, incapaz de hablar. Ese día, algo se reparó. No del todo. No milagrosamente. Pero una grieta se reparó. Torpemente, lentamente, pero con sinceridad. Y a veces eso es todo lo que una madre necesita para seguir creyendo. Hoy, las cosas no son perfectas, pero son humanas, sinceras y siguen adelante. Michael por fin ha encontrado un trabajo estable en una pequeña empresa de mantenimiento industrial. No es el puesto prestigioso que antes tenía ni el salario que esperaba. Pero es un trabajo honesto y, lo más importante, es un primer paso. Un paso para recuperar su confianza, su dignidad y su capacidad de volver a ser un pilar para su familia y para sí mismo. También empezó terapia. Al principio, no lo creía. Dijo: no es para mí. No estoy enfermo. Pero con el tiempo comprendió que el dolor que había estado cargando en silencio, la humillación del fracaso, el miedo a lo que pensaran los demás, todo esto necesitaba un espacio para salir, para ser nombrado. Y hoy, después de varios meses de sesiones regulares, veo el cambio. No es espectacular, no es deslumbrante, pero es real. Me habla con más dulzura. Todavía se disculpa a veces, incluso cuando le digo que ya no es necesario. Viene a verme algunos domingos, sin avisar, solo para traerme un café o darme un beso en la frente. Estamos aprendiendo a redescubrirnos, a reconectar, como dos almas que han pasado por un incendio pero se niegan a extinguirse. Emily, su esposa, se había distanciado de él tras las tensiones de los últimos meses. Estaba cansada de vivir en un hogar lleno de ira, palabras no dichas y estrés. Pero desde que Michael está en terapia, está volviendo poco a poco. No siempre duerme en su casa, pero viene a cenar, se queda a conversar y lo apoya en su camino. Siento que es cautelosa, pero está realmente apegada a él. Quizás ellos también encuentren un camino hacia la sanación. Y yo, sigo trabajando en la biblioteca municipal. Este lugar, inicialmente modesto y casi anónimo, se ha convertido en mi santuario. Cada mañana, al ordenar los libros, recibir a niños curiosos o lectores solitarios, siento una profunda paz. Allí soy útil. Allí soy respetada. Allí soy, Ellen, sencillamente, no la madre, no la anciana rechazada, no la víctima, sino una persona completa. Aprendí que incluso en la peor tormenta, incluso cuando todo parece perdido, la luz puede reaparecer. No siempre donde la esperamos, sino donde nos atrevemos a mirar. Esta dura experiencia me transformó. Me enseñó resiliencia, esa capacidad invisible pero poderosa de resurgir, de reconstruir incluso con los pedazos rotos. Me enseñó que perdonar es un acto de valentía, no una debilidad. Perdonar no significa olvidar ni disculpar. Significa liberar tu corazón para que puedas seguir viviendo, amando y avanzando. Hoy ya no soy la mujer rota de aquella tarde de otoño. Soy una mujer erguida, más fuerte que antes, más lúcida, más libre. Y si tuviera que decir algo a aquellos que sufren en silencio, a aquellos que, como yo, se han sentido traicionados, rechazados, perdidos, nunca pierdas la esperanza, la vida puede sorprender. Las heridas no siempre desaparecen, pero pueden sanar. Y a veces, en lo más profundo del dolor, en ese lugar donde todo parece vacío, emerge una fuerza inesperada. Una fuerza suave pero indestructible.
A veces la mayor fuerza viene del corazón.